Laura. Estamos de regreso en esta transmisión especial desde Cristo Rey a propósito de proyectos de destacamento conectado ejecutado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones conjuntamente con la Policía Nacional. Y a propósito tenemos aquí su ideólogo, el que está ejecutando este proyecto. Se trata de Guido Gómez Mazara, quien es el presidente del Consejo Directivo del Indotel. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, un placer tenerlo aquí en el territorio, como decimos nosotros. Bueno, doctor, lo único que tenemos que pedirle excusa por el ruido, porque estamos en el pleno corazón de Cristo Rey y la gente sale a llevar a sus niños a la escuela. Yo digo que esa expresión sónica es parte de la cultura del barrio. De la cultura del barrio. Además de proyecto de destacamento conectado que está ejecutando, también sabemos que está ejecutando desde ya lo que es el proyecto para eliminar de que desde las cárceles se utilicen los presos para delinquir las redes y también el internet. Explícanos cuáles son las medidas y las acciones que ha tomado hasta ahora. Con gusto. Regularmente la gente a veces no entiende que hay un factor estadístico en todo este tipo de acciones. El último registro estadístico que hizo nuestra Procuraduría General de la República estableció que en la República Dominicana 36% de los robos simples tienen como destino un teléfono, pero que el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delito vienen de la cárcel con teléfonos robados. Sí. O sea, eso es una industria. ¿Cuánto? 90%. Hay un doble delito. 100. Es decir, que hay un doble delito. Ok, cifras estadísticas de la Procuraduría. Ahora, sobre esa base, yo no sé si ustedes han sido víctimas, aquí hay una cultura de timar a las personas. Te llaman, falsifican la voz, te organizan transacciones de cualquier naturaleza. Y no una indiscreción, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas me confesó que hasta acciones de sicariato se hacen desde las cárceles. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un ejercicio institucional con las prestadoras de servicio. Y todas están de acuerdo. En el sentido de que los centros penitenciarios donde no tienen un entorno poblado generan mayor facilidad para el bloqueo. ¿Por qué? Bueno, no es mi interés que ustedes vayan, por lo menos de visita, pero si tú estás en La Victoria, hace 60 años La Victoria no estaba poblada, pero ahora es un municipio. Eso es lo que implica que si se bloquea la cárcel se interfiere. Se podría afectar. Perfecto. Entonces nosotros iniciamos un proyecto con 4. Estamos abiertos a que quiera otra oferta. Que son 4 que no tienen esa comunidad en el estado. Correctamente. Estas son La Vega, se llama El Pino. Hay una que se llama Anamuya y Güey. El Pino es la nueva cárcel de La Vega. Correcto, correcto. Con capacidad para 800.000 privados de libertad, 800 personas privadas de libertad. Supongo que el 15 de Asua. No, bueno, esa es una universidad que profundiza las habilidades delictivas. La del 15 de Asua. Sí. Y la de Santiago porque tiene el río detrás. Ahora, ubicamos esas 4 en principio. ¿Cuál es el común denominador de todas? Que como no tiene un entorno poblado, se hace mucho más fácil. Quiero decir que las prestadoras de servicio, todas han contribuido con el establecimiento de mecanismos de comunicación formal. Es decir, existe un teléfono, pero un centro de teléfonos fijo, donde todo el mundo sabe que no estamos conculcando derechos fundamentales. Para que entiendan los televidentes, significa que esa conexión va por cable. Correctamente. Ahora bien, lo que resulta un poco impactante para cualquier ciudadano, incluyéndolo ustedes, que todos los días viven con la noticia, es que en el sistema carcelario dominicano tanta gente tenga celulares. Frente a ese acontecimiento, ¿qué decidimos? Generar un mecanismo de financiamiento, 300 millones de pesos. Lo que él hizo el Indotel fue que le transfirió a la Procuraduría General de la República para que en diciembre hicieran la licitación. Y mientras tanto nosotros tenemos focalizado esas 4. ¿Cuál es la otra ventaja? Que como las Parras entran en función en marzo, cárceles sobrepobladas, que se podría presentar algún tipo de dificultad para el bloqueo,
se van a facilitar porque cuando se trasladen para La Parra no tiene un entorno poblado. Usted Las se Parras refiere es un a la entorno Victoria. suficientemente aislado, ¿verdad? Totalmente O sea, aislado. que se va a poder implementar el proyecto sin Correctamente. problema. Entonces, es una combinación de esos dos Para elementos. que la gente entienda, a La Parra va la Victoria, la gente que está en La Correctamente. Victoria. Ahora, doctor, Hablo 8.000, o sea, La Parra tiene capacidad para 8.000 sí. privados de libertad. Una de las cosas que se detectó en la Victoria, y bueno, tal vez fue como plan piloto, modelos también, que ellos tenían hasta internet satelital. Ah, no, Entonces, está el link. ¿Se puede bloquear el internet satelital también con ese Sí, esfuerzo? sí, Ella- sí. Así que se incluiría. Hay dos modalidades. Hay una que se llama el easy capture, no me gusta hablar en términos de inglés delante de nadie, creo que no es correcto ni prudente. Sin embargo, es una fórmula técnica muy hábil en el interés de que en aquellos entornos poblados, cuando se establezca el mecanismo, facilite que toda la operación administrativa sí tenga acceso a los teléfonos. Cualquier tipo de urgencia, situación de sección que se presente en las cárceles, pero en principio tendremos la posibilidad de que los dominicanos no seamos víctimas todos los días de ese tipo de llamadas fraudulentas. La inversión en recursos. 300 millones. ¿Cuánto? 300 millones. 300 millones. Para las 4 cárceles modelo en ¿Ya se principio. le entregó? Sí, sí. Esos Eso- 300 eso- millones van a salir del fondo, o salieron del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones Correcto. o del presupuesto. Correcto. Exacto. Correcto. Fondo. Correcto. Es decir, lo aportaron ustedes, Sí, pero Indotel. lo maneja la Procuraduría. Sí, el único requisito Ok. de nosotros fue transferir los recursos. Ya hablamos con doña Miriam, doña Jenny, el director de prisiones. Es un tema institucional por un hecho cierto. Es decir, el control del sistema carcelario depende de Procuraduría. Claro. Lo que sí vamos a hacer en el Indotel, en coordinación con el DNI, y es parte de un acuerdo, es todo el concepto de monitoreo. Yo me quiero explicar aquí un poco rápido. Con la intención de que un tercer actor observe el proceso, es una forma de garantizar mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque si en el caso de sección los actores se coordinan entre sí, Bueno, y ahí hay un punto importante en la modificación a la nueva ley de DNI. Se establece que el DNI debe hacerlo en coordinación Con Indotel. Sí, Es muy importante. pero también hay que decirlo, no porque tengamos sospechas de ningún actor del sistema carcelario, sino porque con toda una estructura de observación tú garantizas Dar cualquier seguimiento. tipo de inconveniente, que va desde la pérdida de energía, Sí. por un lado, hasta cualquier tipo de acontecimiento. En esencia, nosotros le garantizamos que a la vuelta de enero o febrero ya tendremos todo el sistema montado en el interés de que muchos de ustedes, como cualquier ciudadano, sea víctima de esas llamadas fraudulentas que se hacen con teléfonos robados en el país. O sea que ese es un proyecto que a nivel de licitación de equipos tiene que estar muy adelantado. Sí, sí, Ya. adelantado. Doctor, hemos hablado de las cárceles, pero estamos justo sentados aquí frente a un cuartel, Sí. en un sector que decía esta mañana que la diferencia es grande entre lo que fue la 40 en este sector y venir hoy a hablar de conectividad, Claro. democracia. ¿Cuál es el impacto que va a tener este esfuerzo de, Ok. de conectar los cuarteles a nivel social, político, Ahí, democrático? ahí volvemos al tema estadístico como norma de actuación de las políticas públicas. Ya. En la República Dominicana, uno de los ejes de política pública fundamentales es el tema de reducir los niveles de delincuencia, por el concepto de seguridad ciudadana. Cuando hicimos la evaluación, solo 25% de los destacamentos en la República Dominicana están conectados. Léase, que si ayer yo cometía cualquier acción, una refriega en el barrio, aquí, pero 15 minutos antes había cometido la misma acción, un destacamento cercano, no existía un nivel de conectividad, es decir, de información tecnológica en la intención de identificar que Juan Pérez. Sí, sí, que yo estaba involucrado en ambos O escenarios. sea, ¿qué hicimos con esto? Tú haces una introducción correcta. Bueno, hace 60 años en este país, esto eran fincas. Y estaban alejados del centro de la ciudad por las características lamentables de la 40. Entonces se llama, la calle se llama El Retiro ahora, Sí. pero se llama la 40 porque es la calle número 40 del sector de Cristo Rey. Entonces, aquí se cometía toda clase de barbaridad. Mi primer acto de conciencia sobre la 40 fue un libro del doctor Valera Benítez que se llama El complot de Velado, que es una
manifestación de confesiones de sobrevivientes. Sí, era una cárcel secreta de tortura. Claro. Inclusive para los fines prácticos quiero anunciar que hemos traído de Estados Unidos a la hija de José Mesón. Que fue José Mesón es la imagen que aparece en la silla eléctrica con los ojos brotados Claro. como manifestación de represión simbólica. Símbolo de Entonces, la- su hija vive en Brooklyn. Sí. Nació en Estados Unidos, pero va a venir en un acto de reiteración de su compromiso con este acontecimiento. Entonces, a partir de hoy, nosotros iniciamos en todo el territorio nacional un nivel de conectividad para que desaparezca de la lógica del destacamento que cuando tú llegas a una denuncia, primero te reciben con una mascota récord. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y te registraban la mascota récord y con un papel mate, lapicero, ellos lo que hacían era que decían, el nombre era Juan Pérez. Juan Pérez llegó aquí, hizo una denuncia. Bueno, eso se acabó. A partir de hoy y por el próximo año, los destacamentos de la República Dominicana van a estar conectados. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Porque una cosa es la conectividad y otra cosa distinta es cómo funciona la Policía Nacional con esa conectividad. Dígase base de datos, aplicaciones, sistemas que puedan realmente permitir que esa información circule y sea accesible por otros destacamentos. ¿Ese componente lo va a desarrollar Indotel o hay otra Ok, vía? lo primero que hicimos fue que generamos un curso de entrenamiento, de formación, de adiestramiento. En coordinación con el Infotep, le dimos un mes de formación a los cabos, rasos y responsables de todas las áreas. Porque era ilógico hablar de conectividad sin formarlo. Hicimos eso. Ya están preparados. Hay un personal, alrededor de 400 miembros que tienen esa destreza, esa capacidad. Uno, evidentemente tenemos una red de conectividad. ¿Con quién? Con la estructura tecnológica de la Policía Nacional en combinación con, por ejemplo, el Indotel. Y sobre esas fuentes van a estar alimentadas. Por ejemplo, si mañana llega una persona aquí, detenida, solo a tiro de un clic nosotros sabemos los antecedentes penales, si está prófugo. Por ejemplo, nos dimos cuenta de algo. Muchas personas que habían presentado denuncias, como no había un mecanismo de verificación, tenían antecedentes. Y bajo el convencimiento de que tecnológicamente no había esa capacidad, venían al destacamento y hacían denuncia. Laura Castellano, bueno, me dio un botellazo, un ejemplo. Ah, sí, perfecto, yo te registraba la denuncia, vuelvo en el libro récord, con un lapicero papel mate, pero ahora a tiro de un clic yo voy a saber los antecedentes de Laura Castellano. Es un ejemplo que estoy poniendo. Sobre todo que se deterioran esas mascotas, Claro. todo. Habría y mucha hasta gente que pueden- estaría dispuesta a dejarse dar un botellazo. Claro, por el caso de Laura. Doctor, pero vamos a ver esto en el contexto de que el gobierno tiene un plan de modernización de la Sí. policía y me imagino que este esfuerzo que ustedes están haciendo debe estar conectado Sí, con claro. ese espíritu. La otra cuestión es, y volviendo a esa referencia de ese tubo oscuro, que de pronto me toman preso y dicen, no, el hombre no está aquí. Claro que el hombre está ahí porque, Claro. porque Hay un ha quedado registro registrado. oficial. Es decir, que como parte de la Nadie seguridad puede con ciudadana, liquid paper claro, borrar el nombre claro, de un ciudadano que ha sido detenido. Y que eso ha pasado en este país. de hecho, el caso otro caso trágico que tenemos es el de Narcisazo, que nadie pudo registrarlo en los Bueno, los con cuarteles. destacamentos conectados no hubiese pasado lo de Narciso González. Exacto. Para que la gente tenga una idea. Mira, como el tema de los derechos humanos es un tema esencial y es evidente que hay una observación tanto de actores locales como internacionales, cuando tú tienes un registro de conectividad, tú tienes plena conciencia del ciudadano o la ciudadana que llega, la acusación, cuándo se va, las condiciones en cómo sale, y es una forma de ser mucho más transparente en esa relación de la policía. A propósito, usted menciona estos aspectos que tienen que ver con derechos humanos. Un proyecto como este no pudiera conseguir solidaridad económica, de orientación en Naciones Unidas, en las áreas que tienen que ver con derechos humanos. Dios te escuche. Yo acabo de regresar de Chile, Santiago de Chile. Estuvimos invitados CEPAL, a todos los ministros de telecomunicaciones, y entre las cosas que desarrollamos allá, tanto en el tema de la Unión Europea, que ha sido muy solidaria y consecuente con la misma CEPAL para proyectos a futuro. Lo hicimos ahora porque ya el registro presupuestario nuestro es proyectar las actividades del 2025. Pero sí, admito que tanto la Unión Europea como la Embajada Norteamericana han hecho aportes fundamentales al desarrollo del tema de la tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema ahora pendiente que hicimos la siguiente evaluación.
el tema de la formación y las habilidades tecnológicas en las mujeres tiene que ser mucho más fuerte que en los hombres, por un problema de discriminación dual. Me explico. Se hizo un estudio en la República Dominicana, la ONE, en coordinación con el Ministerio de Economía, consignando destrezas tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen mayor acceso al mundo de la tecnología, pero no hacen un uso tecnológico de ese instrumento moderno. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Identificamos alrededor de 9.000 mujeres en los sectores populares del país para contribuir con lo que muchos llaman la alfabetización digital y que sean emprendedoras. Ese esfuerzo lo comenzamos desarrollando en toda la periferia, comenzamos en Santo Domingo Oeste, lo hicimos también en la circunscripción 3 y ahora venimos a la circunscripción 2. ¿Por qué? Porque ese informe del Ministerio de Economía demostró que ya el sur no es el punto más pobre del país. Sigue siendo pobre. Ahora la gran pobreza se concentra en el Gran Santo Domingo y en la capital y tenemos que atacar esos puntos financiados evidentemente por el BID. El tema del financiamiento de este tipo de proyectos es interesante, Guido, porque fíjate cómo estamos hablando que con menos de 1.000 millones de pesos se están desarrollando dos proyectos importantes. El que tiene que ver con conectividad de los destacamentos, que son unos 500 millones, según nos dijeron anteriormente, y el que tiene que ver con el control de la señal en las cárceles, que son unos 300 millones. ¿Qué significa esto en términos de giro al uso del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones? Que es un fondo que tiene muchos años, que ha manejado muchos fondos y que sin embargo no habían sido priorizados en proyectos de esta naturaleza. Sí, cuando nosotros llegamos a Indotel, definimos un concepto, la tecnología al servicio de la gente. Y tú manejas muy bien el tema. El concepto que perturba a toda la región respecto al tema del mundo de lo digital es el concepto que se llama brecha digital. La brecha no es otra cosa que el distanciamiento que hay entre el acceso a la tecnología, la pobreza y la exclusión social. O sea, ¿cuál es la prioridad de un ciudadano que no tiene que comer? Comprar comida. Entonces, frente a eso, lo que estamos haciendo es ese tipo de aproximación, dotando de recursos y disponibilidad para aspectos donde nosotros no podemos, por la naturaleza de Indotel, ir más allá que garantizar que las empresas prestadoras de servicios inviertan y que tengan un componente social, pero ellos invierten donde hay rentabilidad. O sea, tú no puedes discutirle eso. Sin embargo, ¿cuál es la otra tarea de nosotros? Convencerlo del brazo social y que el Estado, con políticas de financiamiento como esa, provoquen un nivel de desarrollo. Yo le voy a dar un adelanto. Por ejemplo, nosotros estuvimos, y le agradezco al grupo, nosotros estuvimos en la frontera. Bueno, ahí hay un serio problema de penetración de emisoras del vecino país, Sí. pero también tenemos que crear las condiciones para que las emisoras de carácter comunitario, que son facultativas del Indotel, cumplan con su labor de usar esas unidades en el interés de profundizar raíces, cultura, formación, adiestramiento, educación, de valores dominicanos. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a CEPAL y le dijimos, miren, nosotros tenemos un tema en República Dominicana. Las características nuestras son esta, aquella y la otra. Identidad. Ayúdennos. Convencimos a varias personas. Las relaciones personales siempre son buenas, importantes. Por un golpe de suerte, el actual ministro de Telecomunicaciones de España tiene una relación primaria conmigo, por esas coincidencias de la vida. Y Fernández Ford también hicieron una contribución y me dijeron, ya nos convenciste. Demuéstrame presupuestariamente el nivel de rentabilidad y lo vamos a hacer para incorporarlo el año que viene. La gente dice el año que viene está el doblar de la esquina. Entonces, en ese tipo de cosas va a ser importante la colaboración internacional. Mira, Guido, yo pienso, y es una preocupación de muchos, pero yo personalmente lo digo porque puede crear algún tipo de ruido, una acción buena. Sí. Y es el papel de Indotel, es el encendido digital. Ok. Es correcto y es bueno. La entrega de cajitas convertidoras, pero ocurre, y se lo decía a Carolina ahorita, y al representante del PIB, y le decía, es que cuando se entrega una cajita, hay dos televisores que se quedarán sin cajita. sin cajita, y que ellos tendrán que pagar, que comprar. Y usted dice, bueno,
pero donde hay 3 televisores se supone que tienen recursos para comprar una cajita, pero hay muchos casos que tienen esa cajita y quizás no tenga ese dinero. Claro. Entonces, es hacer un poquito más de esfuerzo de que se le entregue por lo menos una más o se le entrega esa misma cantidad, porque el que puede compra 2, no, compra 3 y 4. Ahora hay en lugares que va a decir, oye, pero me crearon un problema porque voy a tener que invertir. Te lo explico muy fácil. Sí. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio que estableció que en la República Dominicana 940.000 familias, ¿Cuántas? 940.000 familias y hogares necesitaban, la gente le dice cajita, pero son convertidores realmente. Convertidores. Bien. Convertidores. Frente a ese acontecimiento, nosotros en Indotel actuamos en función del estudio que ellos hicieron. Ahora, yo te compro el argumento. Es cierto, es innegable que podrían existir la posibilidad de que otras personas requirieran eso. Nosotros no lo negamos. Vamos a hacer el primer esfuerzo. Esa la presión voz de que la- están subiendo la bandera. Ah, claro. Son las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana. Sí, ahí a las 8 de la está. mañana. Hay todo un ritual. Ese ritual. Hay todo un ritual. de izamiento Entonces, de la bandera. te decía que es evidente que en muchas demarcaciones tendremos que hacer otro esfuerzo. Ojo, la relación es producto del informe, no es una inventiva de Indotel. Pero además, el común denominador de las personas que quieren los convertidores es un tema de pobreza. Sí, Eh, aquí no hay pobreza. Yo vengo de un hogar con limitaciones. Yo recuerdo en mi época de juventud, para ver El Chavo, había una televisión Hitachi en mi casa y era por la fuerza de la mano. Pero yo no sé, yo creo que no es todo justo eso. Yo creo que era el desarrollo tecnológico, porque posiblemente en tu casa no había la imposibilidad de comprar a lo mejor la televisión. Sí, pero en esa televisión Exacto, con dificultades, claro. la creatividad nos ponía a ponerle Exacto. alambre, Claro. ¿verdad? La percha. La percha La percha. y un sinnúmero de cosas para que el ciudadano esté claro, conectado. claro, Se la claro. buscaban. Correctamente. Claro, Entonces, este tipo de esfuerzo lo que hace es generar la sensación de que estamos en el siglo XXI. claro. Porque contra lo que mucha gente piensa, nosotros, por ejemplo, comenzamos el día 20, tenemos una actividad en Palacio formal, lo vamos a invitar a todos, todos los dueños de televisoras y ese tipo de cosas, pero arrancamos el primer ciclo, que es todo el este, el Gran Santo Domingo y algunos municipios de San Cristóbal. Pero yo, que voy a Pedro Bravo, por muchas razones, todavía hoy, Sí, sí, sí. hay hogares que tienen ese problema, Sí. que se conectan o por la antena o por la magia de la percha. Quizás nosotros no imaginamos en el ideario nuestro esa realidad, pero eso pasa en este país. Doctor, a propósito de ese enfoque, no quiero ver este plan piloto, llamémosle de esa manera, que ustedes están haciendo con los cuarteles, sin pensar en el entorno social, Ah, claro. los barrios, las escuelas. ¿Dónde estamos? Mira. Sé que el Ministerio de Educación tiene su propio plan, asunto, pero las cosas funcionan si hay cohesión, si hay coherencia. ¿En qué medida este esfuerzo de Indotel como responsable de la orientación digital puede aliarse con educación para que no solo el cuartel, sino que todo No, el entorno social lo debo vaya anunciar. cerrando la Esa brecha brecha. digital? Lo debo anunciar. Yo tengo una excelente relación con el ministro de Educación desde hace 20 años. Ya. Bueno, yo le digo el doctor Hernández, pero aquí la creatividad la dice Miyagi. Sí. Pero ya tuvimos la reunión. Exacto. Y tenemos un plan, bueno, lo puedo anunciar, en el interés de recuperar los CTC. ¿Ustedes se acuerdan de los centros tecnológicos comunitarios? Sí. Pues, el interés es que muchos Que de se ellos, abandonaron un punto. lamentablemente, Sí. están abandonados. Los CTC no están en Indotel. Mediante decreto en la pasada administración del presidente Medina se trasladaron a la operatividad de doña Margarita. A la vicepresidencia. Sí, correctamente. Y es verdad que ella hizo un esfuerzo, hay que ser justo en eso. Ahora, hay muchos que están abandonados. Hicimos un levantamiento, alrededor de 56 están abandonados. ¿Qué hemos hecho? Hemos coordinado con INAIPI una cantidad considerable, otra en coordinación con el Ministerio de Educación, y en esa coordinación que tú asumes como parte de esa lógica, es una combinación de que sean centros de formación ordinaria, le hace escuelas de 8 de la mañana a 4 y de 5 a 8 centros de adiestramiento y de habilidades tecnológicas. Y los en eso centros estamos. tecnológicos en los diferentes barrios y a nivel de provincia, yo creo que Fundamental. eso hay que... Eso es fundamental. Eso es fundamental. Bueno, ayer yo hablé con el presidente, muy tarde, me convocó, y entre los temas que tocamos es ese.
Lo que pasa es que yo tuve que hacer magia presupuestaria porque yo llegué a finales de agosto y hay que respetar la lógica del presupuesto. Entonces, hemos hecho esto. Esto es creatividad presupuestaria. Que le agradezco a mi amigo Nelson Arroyo, ¿verdad?, que facilitó institucionalmente este tipo de cosas. Sin embargo, a partir de enero, el tema de las escuelas, de los parques, los que vienen de pueblo, saben perfectamente que un parque es un centro de aglutinar, asociarse, combinarse, juntarse de la gente. A propósito del 2025, y como bien usted ha dicho, bueno, llegué ya casi al final del presupuesto y las partidas estaban comprometidas, pero más allá de este plan piloto y de los 300 millones de la cárcel y esa cosa, ¿cuál es la visión que usted tiene para el 2025 desde Indotel? Ok, ustedes saben que nosotros actuamos como un cuerpo colegiado. Es el consejo directivo que ha organizado las líneas generales. Nosotros vamos a inaugurar a partir de la primera semana de enero un componente sumamente interesante. En Santo Domingo Oeste, en la avenida Luperón, hemos rentado un espacio de alrededor de 700 metros, porque los requerimientos del ITLA, hicimos una evaluación y, oigan, esto es un dato desastroso, solo 8% de los jóvenes que solicitan tienen acceso, no por negligencia del ITLA, sino porque no tienen la capacidad para eso. Entonces vamos a habilitar 2 espacios pilotos, uno en Santo Domingo Este y otro en Santo Domingo Oeste. En el caso de Santo Domingo Este no está funcionando en la famosa parada de autobús que se quedó, pero tengo entendido que... Es un punto GOV que hay ahí. Es un punto que GOV. No, pero en el caso de nosotros era el almacén que era de Indotel, que lo vamos a transformar, ya estamos en ese proceso, para instalar una combinación del almacén con un centro de formación y aprendizaje de tecnología. En el caso también lo vamos a hacer con Santo Domingo Oeste. Bueno, del Luperón hacia adentro hasta Pedro Brán hay 2.700.000 de ciudadanos que viven ahí. Y muchas escuelas no pudieran tener ese rol dual de habilitar las aulas en la mañana o un horario y en la tarde y noche ser centro de entrenamiento. Ese es el plan con el ministro de Educación que vamos a hacer. Pero eso está en la formulación presupuestaria del 25. Hay otro tema que a nosotros nos conviene delimitarlo aquí. Miren, en las escuelas vamos a comenzar a detectar los jóvenes con habilidades tecnológicas. Y vamos a hacer todo un ejercicio semanal para contratar con los directores de los centros escolares en todo el país, cuáles son los jóvenes con mayor destreza tecnológica, para hacer una feria de tecnología y para, de una forma u otra, contribuir con un requerimiento del sector privado. Nosotros nos hemos reunido con mucha gente en el sector privado. Nos dicen, mira Guido, no hay una correspondencia entre los requerimientos del mercado laboral y el modelo de formación tradicional. Yo no quiero que nadie se sienta mal, pero aquí tenemos demasiados abogados, demasiados ingenieros. Ahora, el mercado laboral dominicano, con técnicos en ciencia de la computación, genera mayor impacto en términos de que si yo soy dueño de un hotel, a lo mejor yo prefiero más rápido a un técnico en tecnología que cualquier otro profesional. Y en función de eso vamos a fortalecer la posibilidad de que los centros tecnológicos preparen a la gente. ¿Cómo está la formación a nivel de las escuelas? Porque ciertamente identificar talentos es importante, pero en su momento... Habría que hacer como un rediseño del sistema educativo. Claro, ¿en qué medida la formación digital está siendo parte del currículum de las escuelas? Yo pienso que el gran desafío es una transformación del currículum escolar. Claro. ¿Por qué? El modelo educativo dominicano goza de características obsoletas. Nosotros estamos educando a los jóvenes nuestros para el modelo laboral tradicional. Está buena esa. Sí, de verdad. Entonces, los jóvenes nuestros, quizás por tradición familiar, por el modelo formativo, quieren ser abogados, médicos, periodistas. Ahora, la verdad es que hay 2 componentes en el mundo de lo digital que generan un nivel de atracción. Uno, la inteligencia artificial. Esa es una realidad que está ahí, que muchos jóvenes quieren tener un nivel de formación inmediata, y ahí vuelvo al Centro de Habilidades Formativas en el interés de que se preparen. Yo le quiero pedir que inviten a Darian Vargas, que el ingeniero Almonte, que son de los jóvenes que están trabajando en el tema de la formación digital, para que ustedes vean lo que estamos iniciando en el Indotel. Y lo otro, que sí es un concepto importante, el concepto de la ciberseguridad. ¿Tenemos la estructura nuestra para prever cualquier tipo de ataque? 1. 2. ¿Estamos formando el personal indispensable para eso?
Yo vengo de la experiencia de Chile, en CEPAL, y por ejemplo los costarricenses experimentaron un proceso de ataque a sus estructuras administrativas, con un costo sin precedentes. Entonces, en la República Dominicana tenemos que trabajar en esa dirección y yo creo que el nivel formativo tradicional de las escuelas tiene que dar el salto tecnológico para que formemos nuestra gente en ciberseguridad. Yo agregaría que a la tecnología hay que agregarle por lo menos el inglés. Ah, claro. Tiene que combinar esas dos claro. cosas por razones obvias. Y la tecnología y la matemática son claves para eso. Yo te doy dos ejemplos de los temas formativos. Yo, por ejemplo, camino en el Mirador y yo he visto lo siguiente. Yo he visto oficiales de migración cayéndole atrás a un ciudadano. A ciudadanos que presumen que no están con documentación. Sí. Bien. Regularmente, como el 90% de los indocumentados vienen del hermano país, la reacción inmediata es esa. Pero imagínate que sea turco, para que no me carguen con el discurso de discriminación. Bueno, con una aplicación conectada a migración respecto al ingreso legal y formal, yo podía a tiro de un clic determinar si ese ciudadano turco que está caminando por el Mirador ingresó con un nivel de legalidad al país. Un estatus legal en el país. Te doy ese primer ejemplo. Claro. El segundo, no se lo deseo, pero ustedes saben la pela, y voy a usar una frase propia de la generación de mi hija, que tiene que tomar cualquier ciudadano para una cita en el sistema hospitalario dominicano. Si yo vivo en Miches y me rompí la rodilla jugando baloncesto, el hospital ortopédico más cerca que yo tengo es el Darío Contreras, y me atendió el primer día, pero después para hacer una cita hay que tocarle la puerta a Jesucristo. Entonces, yo creo que lo que tú le evitas a ese ciudadano que viene de Miches al Darío Contreras, solo con una aplicación, tú podías resolverlo. Claro. Es decir, es generar una sensación en toda la estructura administrativa del Estado que el instrumento de la tecnología hace mucho más eficientes los servicios. ¿Ha habido algún acercamiento con el sistema de salud? Porque ahí hay retos importantes, incluyendo temas como la historia clínica digital, esta gestión de citas, pero no parece haber mucho avance. Ya nos comunicamos, bueno, son dos amigos míos, el doctor Atala, y en el Servicio Nacional de Salud comenzamos extensamente sobre temas que no quiero anunciar, porque ya el Indotel, al igual que lo hizo con Procuraduría, dispuso una partida presupuestaria para un acontecimiento que va a ser estremecedor respecto al tema de la telemedicina. Pero lo vamos a anunciar en enero. Bueno, ahora parecería que el Estado, y un poco conectado en la línea de cohesionar e integrar todos los sistemas, requeriría hacer talleres, porque el primer problema es comprender el problema. Formar. Correcto, comprenderlo y formar esa estructura, porque la primera actitud de la burocracia es resistirse a esos cambios. Claro. Y la alianza con educación tiene de bueno que posiblemente educación tiene lo que a usted le falta. Sí. Un poco más de presupuesto. Ah, no, sí. Y eso es bueno. Eso es bueno hacer esa sinergia entre instituciones para qué puede contribuir cada quien. Porque el Estado tiene los recursos a veces que escasean en un área, lo tiene desperdiciado en otro. Es decir, es cohesionar y dar ese sentido de racionalidad y de eficacia. No, y ejecutar correctamente. Por esas enseñanzas rápidas que uno tiene, la sensación que tienen muchas instituciones del Estado es que cuando no ejecutan lo presupuestado, nuestro amigo en el Ministerio de Hacienda dice, pues usted no lo necesitó y te lo quitan. Hay que malgastarlo, hay que malgastarlo. Guido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y hay una tarea que no es una pregunta, pero sí creo que es una tarea que pudiera tú como director de Indotel tratar. Es difícil, pero sí sería conveniente porque ocurre en México, ocurre en Estados Unidos. Es la interconexión de las torres, de las fibras y de las interconexiones entre las diferentes empresas de telecomunicaciones, que sería beneficioso para el país. Sí, lo vamos a hacer. Yo solo tengo 70 días en Indotel. Sí. Eso sería... pero oye, tú no puedes tener la menor duda de que yo lo voy a hacer. Pues yo tengo la voluntad y la humildad de que cuando me equivoque, aceptar los errores. Pero yo pienso que el sector de las telecomunicaciones necesita un mayor nivel de armonía
entre todos. Y yo diría que más que equivocarse Bueno, es sentarse a Claro, conversar. claro. Muchas gracias. Señores, despedimos a Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, quien nos ha acompañado, al igual que otros altos ejecutivos del Gracias a Infotel ustedes, en de esta verdad. mañana a propósito del lanzamiento del plan de conectividad. ¿A ti te queda agenda aquí, Guido? Sí, sí. El resto de la mañana, Sí. justo aquí al frente del destacamento de Cristo Rey. Nosotros, sin embargo, llegamos al final de esta transmisión especial de Matinal en vivo desde Cristo Rey. Gracias a todos por la sintonía y por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.